Y gracias, Edgar, por la plática que nos has dado. Gracias a AIRAP, porque AIRAP es un socio fundamental de Aleática para avanzar en esta estrategia que Aleática está comprometidos, o estamos comprometidos con el segundo decenio por la seguridad vial, y estamos comprometidos con el incrementar el nivel de estrellas de las carreteras que gestionamos. Para que se hagan una idea, Aleatia gestiona aproximadamente 20 concesiones a nivel mundial. 7 de esas concesiones se encuentran en México. Entonces, si quieres, puedes pasar, Pedro, a la siguiente, por favor. Vamos a mostrar algunos ejemplos de algunas carreteras que gestionamos tanto en México como en otros países, para que vean algunos ejemplos ya, casos prácticos de qué estamos haciendo en sitio. Pero antes de comenzar, yo quiero puntualizar o quiero reforzar el mensaje de Edgar de que es importante atacar, por así decirlo, las medidas que tenemos que implementar en seguridad vial. O sea, nos tenemos que anticipar en la fase de diseño de las carreteras. Esa parte es fundamental, ¿no? Y sobre las carreteras que ya pues no hemos podido anticiparnos en la parte de diseño de planificación, que es fundamental, pues tenemos que implementar estas medidas ya con las carreteras en operación, ¿no? Pero es importante actuar desde la parte de planificación porque nos evita muchísimos costos a nivel de empresas, a nivel de gobiernos y evitamos muchas lesiones leves o severas o incluso fatalidades, ¿no? Que es una pandemia, como ha comentado Edgar, a nivel mundial, no solo a nivel de México. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Este, por ejemplo, es un ejemplo de una autopista que gestionamos en México, es la Mozo-Perote. Esta autopista es de carácter federal, pero pasa por 3 estados, por Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Adelante. Este es un ejemplo claro de un incremento que hicimos en la vía de sistemas de contención para evitar o para proteger al usuario de obstáculos laterales en la vía. En este caso, como podemos ver, pues tenemos un talud de gaviones y lo que se hizo fue instalar defensas metálicas laterales con unos niveles de contención que soportan el impacto de determinados vehículos con determinado peso, ¿no? Son sistemas ya que son certificados, que cumplen normativa mexicana y también cumplen normativa americana, ¿no? Entonces, estos sistemas son capaces de contener vehículos ligeros y también ciertos vehículos ya que se empiezan a considerar relativamente pesados, ¿no? Estos sistemas son muy importantes porque tienen una doble función. Ayudan al frenado del vehículo y también lo redireccionan en caso de impacto, ¿no? Transversal. Pues de esta manera estamos evitando que los vehículos pues salgan de la vía y puedan impactar con obstáculos, como en este caso por los gaviones, que nosotros los consideramos puntos duros, ¿no? Y que pueden, pues estas defensas al final lo que tienen es un efecto mitigatorio, ¿no? De la consecuencia es estás incluyendo una medida de infraestructura que es mitigatoria o perdonadora, ¿no? Del error humano, como comentaba Edgar. Podemos pasar a la siguiente. En este caso, pues también es de esta misma autopista y podemos ver 2 fotos, ¿no? Un antes y un después. Aquí tenemos también un obstáculo lateral de la vía que se considera la parte baja de lo que es el puente. Pues ahí si se sale un vehículo impacta contra la base o contra la pila del puente o del viaducto y probablemente con consecuencias fatales, ¿no? Entonces aquí lo que se instaló fue también una defensa metálica que va a redireccionar el vehículo y además, como pueden ver, hay un elemento que nosotros le llamamos terminal de barrera o terminal absorbedora de impacto. Estamos acostumbrados a ver, seguramente habrán ido circulando por las carreteras, estamos acostumbrados a ver unas terminales que parecen como una cola de pez o cola de pato, le llamamos. Eso ya está desapareciendo en el mercado, o sea, ya no esas terminales no se instalan porque hacen un efecto cuchilla. O sea, si tenemos un impacto de un usuario con un vehículo,
normalmente si tienes esas terminales de barrera pueden hacer un efecto cuchilla y entran dentro del vehículo, ¿no? Con posibles consecuencias fatales o muy graves para los usuarios. Pues con este cambio de terminales ayudamos a absorber el impacto del accidente, ¿no? O del siniestro. Adelante. Este es un ejemplo claro el anterior, por favor. Es un ejemplo claro de la misma vía de instalación de bandas alertadoras, lo que comentaba Edgar, que habían sugerido a nivel, de México para hacerlo con el gobierno. Entonces, hay dos tipos de bandas alertadoras que pueden ser troqueladas o también se puede utilizar una pintura termoplástica, pero es una medida súper efectiva. Por daros un dato, por ejemplo, en España, el Ministerio de Transportes hace poco, este año, ha estandarizado esta medida. Ya es obligatorio que esta medida esté en todas las carreteras, tanto las que se diseñan o que están por construirse, como las que ya están en operación, tienen que instalar esta medida porque ya existen unos datos duros de reducción de accidentalidad de los accidentes que están relacionados con salidas de la vía porque el usuario va cansado, pierde el control del vehículo, dormita, etcétera. Los fallecidos relacionados con ese tipo de accidentes de salida de pista, ¿no? Entonces, es una medida súper efectiva y que, por ejemplo, en Aleática, pues estamos ya instalándolo o asegurándolo en todas nuestras vías, ¿no? Y las que están en diseño, en fase de construcción, por supuesto, todas llevan ese elemento. Adelante. Este es otro ejemplo de un antes y un después, mejoras de señalización. En este caso, pues fue en una curva que era un punto de concentración de accidentes por la curvatura, el propio diseño de la vía. Pues se incrementaron los sistemas de contención, se incrementó la señalización. Esas señales ahora actualmente incluso están iluminadas por la noche, entonces hacen un efecto de iluminación que te van señalando por dónde tienes que ir girando, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Esta también es una medida que seguramente ya están empezando a ver también aquí en las autopistas en México, que son los absorbedores de impacto que se instalan en las casetas de cobro o también en las salidas, ¿no? Estos elementos lo que hacen es soportar el impacto de un usuario y tiene una doble función. Al final proteges al usuario y también proteges al trabajador que está en la cabina. Proteges al usuario, ¿por qué? Porque está hecho con materiales especiales que absorben la energía cinética del posible impacto. Y entonces, esa energía se pasa al vehículo y el vehículo absorbe esa energía y ahí se reducen las consecuencias para el conductor o el copiloto y las personas que van dentro de los vehículos. Si pasamos a otra de las vías, que en este caso es Savo, es una autopista que tenemos en Chile. Este es un ejemplo claro de que nos adelantamos a la parte operativa. Hicimos una asociación con AIRAP en la fase de diseño y construcción y en este caso AIRAP nos dijo, oye, esta es una vía ya muy buena de por sí, pero si instaláis las vibrolíneas o las bandas alertadoras con pintura, vais a conseguir que la vía esté al 100% por encima de 4 estrellas, ¿no? Y en este caso, pues nos adelantamos. Esto lo implementamos desde la construcción, ¿no? Adelante. Este es otro ejemplo de lo que comentábamos de absorbedores de impacto fijos que se ponen en las salidas y en las casetas. Adelante. Esto también se detectó desde la fase de diseño. Supervía Poetas, pues la mayoría yo creo que conoceréis esta vía muy transitada en Ciudad de México. Pasamos a la siguiente diapositiva. Este es un ejemplo claro de una medida que hicimos ya en fase operativa. Es un proceso de colocación de aglomerado asfáltico, pero con un sello o le llamamos riego especial de alta fricción, ¿no? Entonces esto es una zona que nosotros lo conocemos como el BELC, o la gente que vive en Ciudad de México conoce perfectamente la zona de Luis Cabrera. Pues ahí en esa parte pusimos ese riego para incrementar la adherencia de los neumáticos o de las ruedas de los usuarios, ¿no? Adelante, la siguiente. Es lo mismo.
Adelante. También aquí lo que hicimos fue incrementar, aparte de colocar las bandas alertadoras, igual, las rumble strips en los laterales, también lo que se hizo fue incrementar la anchura del pintado de la línea, ¿no? Que también incrementa la visibilidad, ¿no? Y los materiales que hemos utilizado para esta pintura es materiales de alta calidad, basados en microesfera, que se conoce en el mundo de las carreteras o de la seguridad vial, que incrementa la retroreflectividad. Entonces es mucho más fácil seguir el camino por la noche, ¿no? Es mucho más visual. Adelante. Esto es, pues también, bueno, es una medida fiscalizadora, pero también para reducir también la velocidad, porque, bueno, Edgar también ha tocado el tema. Una de las partes del enfoque seguro también es la reducción de las velocidades en las vías, es el control de las velocidades, porque a medida que vamos incrementando la velocidad, la consecuencia o la gravedad del accidente en caso de sufrir un siniestro se va multiplicando o es exponencial, ¿no? Entonces, en este caso, esta medida pues, se utiliza en muchísimos países y realmente es efectiva para que el usuario pues, sea consciente de que tiene que reducir la accidentalidad en determinados puntos que son más complejos por el diseño de la vía, ¿no? A lo mejor estás entrando en alguna curva o estás en alguna bajada que te puedes acelerar demasiado, etcétera, etcétera. Sigamos. Esto también es la misma vía, supervía, está incrementado, está relacionado con un incremento de señalización para que sea, para guiar, que la vía sea autodescriptiva y que sea más fácilmente guiable el usuario, ¿no? A la hora de circular por aquí. Adelante. Este es otro ejemplo de absorbedores de impacto que estamos instalando aquí en México, certificados. Adelante. Esto en este caso es una de las salidas de Supervía, y este es otro ejemplo también de sistemas de contención laterales, ¿no? Como decíamos, aquí pues estamos protegiendo diversos obstáculos, bueno, estamos protegiendo al usuario de diversos obstáculos que hay en los laterales. En este caso son luminarias y ciertos elementos que hay en los laterales, ¿no? Adelante. ¿Podemos pasar a la siguiente, Pedro? Ya Es la terminamos. última. Sí. Vale, bueno, pues en general son sistemas, digo, a mí me gusta hablar siempre de que tenemos hay sistemas preventivos, como por ejemplo el tema de la banda alertadora, es un sistema preventivo, porque suena en el interior del vehículo y prevenimos el accidente. El usuario tiene la capacidad de reaccionar. Y luego hay otras medidas que son, yo le llamaría mitigatorias. O sea, una vez que ya ha ocurrido el siniestro o que se está produciendo el siniestro, mitigamos las consecuencias o los daños en los usuarios, ¿no? Muchas gracias. Agradeceros a todos por permitirme tener este tiempo para explicar.